En la cena de Navidad de la familia, mi nuera me gritó en la cara: «No eres más que un parásito, vieja asquerosa». Mi hijo sonrió en señal de acuerdo. Todo esto mientras vivían en mi casa. Sin contestar, dije con calma: «Tienen 24 horas para desaparecer de aquí. Me llamo Ana María Ortega». Esa noche la mesa estaba servida desde las 6. Tamales envueltos en hoja de plátano, pavo pequeño que logré hornear con paciencia, ensalada de manzana, pan dulce del mercado y una jarra grande de ponche con canela. Había puesto el mantel que guardo para ocasiones especiales, el que mi madre me dejó. Encendí 2 velas rojas en los extremos, y un hilo de villancicos sonaba bajito en la radio vieja de la cocina. Yo quería una cena tranquila, no buscaba aplausos, quería paz. Diego, mi hijo, llegó a las 7:30 con Paula, mi nuera. Traían bolsas con postres de la pastelería nueva del centro. Apenas cruzaron la puerta, Paula miró el arbolito que armé en el rincón y dijo sin saludar: «Ese árbol está tristísimo, suegra. Parece de mercado de pulgas». Diego rió por lo bajo. Yo respiré. «Pasen, dejen las bolsas en la cocina», dije, intentando mantener el tono normal. «Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante». Paula dejó las cosas golpeando el mármol. Abrió mis cajones como si fueran suyos. Buscó cubiertos. Cambió los platos que yo ya había puesto. «Estos platos desentonan con los postres. Tengo mejores gustos. Discúlpame», soltó sin verme a la cara. Diego la miró con esa mezcla de orgullo y complacencia que he aprendido a reconocer. Yo acomodé los tamales. No dije nada. Cerca de las 8 llegó doña Teresa, mi vecina, a dejar una bandeja de hallacas que su hermana le había enviado. La invité a quedarse un rato, pero apuntó con la cabeza hacia la calle. «Luego paso, Ana», susurró. No quiero incomodar. Sabía que lo decía por Paula. La seguí con la mirada. Al cerrar la puerta, sentí cómo la casa se achicaba. Mi casa. Pero ya no se sentía mía. Nos sentamos. Diego tomó el lugar de la cabecera sin mirarme, como si le perteneciera el sitio por derecho natural. Paula se sentó a su derecha. Yo me quedé frente a ellos. Serví el ponche. «Brindemos», dije. «Por la salud, por la familia». Diego levantó el vaso con prisa. Chocó con Paula. Ni siquiera buscó mi vaso. Repetí el gesto sola, como quien saluda a una sombra. La cena comenzó con el ruido de cubiertos y el olor a canela. Paula probó un tamal. Lo dejó a un lado. «Está pesado», comentó. «Y el pavo se ve seco». «Lo hice con lo que pude», respondí. Ella se encogió de hombros. «Si hubiéramos usado mi horno, habría quedado mejor. Pero bueno, aquí nunca hay nada que funcione bien». Diego hizo un gesto con la cabeza, como aprobando. «Mamá, Paula tiene razón en algunas cosas», dijo. «Hay que modernizar la casa». «La casa se mantiene con mi pensión, Diego», contesté. «Hago lo que puedo». «Sí, tu pensión», recalcó Paula. «Y nosotras, viviendo aquí apretados, pagando la luz y el internet porque tú no puedes». Apreté los dedos bajo la mesa. Yo pago lo que puedo, y ellos sabían que ese mes asumí el gas y parte del mercado. Pero no quise entrar en una lista de gastos en plena Navidad. Volví a servir ponche. Intenté cambiar el tema. «¿Cómo les fue en el trabajo esta semana?» Paula rió sin gracia. «Pesado. No como aquí». Diego sacó el teléfono y mostró una foto de una casa en venta de un barrio al que yo jamás entraría. «Mira, ma, Paula dice que un lugar así nos quedaría perfecto. Si vendemos esta casa vieja y ponemos la diferencia, alcanzaría». Lo miré fijo. «Esta casa no está en venta». Paula soltó una carcajada corta. «Ay, suegra, usted no entiende el mercado. Hay que aprovechar ahora». «Esta casa no está en venta, Paula», repetí, sin subir la voz. La tensión se volvió un hilo fino. Se escuchaba la radio con un villancico antiguo. El olor a canela seguía ahí, pero ya no me sabía igual. Detrás de Paula, el árbol tembló leve por una corriente de aire que quizá inventé. Paula limpió sus manos con una servilleta y me miró directo. «A ver, Ana, hablemos claro. ¿Cuándo va a liberar la habitación grande?» «Tengo mis cosas en cajas porque usted se aferra a ese cuarto como si tuviera 20 años. Diego y yo necesitamos espacio». «Ese cuarto fue de tu hermano», dije sin poder evitarlo.
Ahí está su cama, su ropa, sus cuadernos, tu santuario, intervino Paula. Ya basta de museos de muertos. La casa tiene que servir para los vivos. Diego no me miró. Masticaba. Paula, dijo apenas, pero no la detuvo. Yo junté los platos vacíos y me levanté. La cocina siempre ha sido mi refugio. Enjuagué 2 vasos y escuché cómo Paula seguía, como si se hablara a sí misma. Lo más sano es que ella esté en un lugar con gente de su edad. Un hogar. Allí tendría compañía, horarios, enfermeras. Y nosotros, por fin, podríamos organizar la casa. Paula, repitió Diego, más bajo. Volví con el pan dulce. Lo dejé en el centro y me senté. ¿Un hogar? Pregunté. ¿Me van a llevar a un hogar? Paula se apoyó en el respaldo. No lo tomes mal. Es por tu bien. Y por nosotros. Esto ya no funciona. Diego se pasó la mano por el cabello. Mamá, es que Paula tiene inquietudes válidas. Mi pecho hizo un ruido raro por dentro, como un crujido que nadie oyó. Yo asentí como si me hubieran nombrado una calle lejana. Corté el pan. Repartí 3 pedazos del tamaño de siempre. Paula dijo, para mí un poquito menos. Estoy a dieta. Le pasé el plato sin mirarla. Diego evitó mis ojos. Masticamos en silencio. Luego Paula tomó aire, y ya sabemos lo que dijo. Lo gritó, lo lanzó como una piedra, y Diego sonrió. Después de mi frase, esas 24 horas dichas sin temblar, el silencio se volvió una pared. Paula parpadeó 2 veces, luego apoyó las manos en la mesa. ¿Cómo dices? Lo escucharon. Repetí. 24 horas. Diego golpeó el vaso con los dedos, nervioso. Mamá, ¿estás exagerando? No. ¿Nos vas a echar en Navidad? Preguntó Paula incrédula. Esta casa no es solo tuya. Sí lo es, respondí sin adornos. Ella se levantó. La silla raspó el piso. Nosotras pagamos muchas cosas aquí, dijo. Y no voy a andar buscando dónde dormir a estas alturas. Tienen amigos, dije. Tienen familia del lado de Paula. Mi familia no tiene por qué cargar con una decisión impulsiva, dijo Diego. Además, mañana es feriado. Repartí los platos sucios hacia un lado de la mesa. Tomé el paño de cocina. No es impulsiva, dije. Llevan meses tratando esta casa como si fuera un hotel, y a mí como si fuera estorbo. Paula me cruzó con la mirada. ¿Y qué esperas? ¿Que te aplaudamos por hervir canela? Espero respeto, respondí. Diego se recostó en el respaldo, y por fin me miró. La casa necesita cambios, ma. Tú ya no puedes con todo. Paula y yo podemos administrarla mejor. No necesito administradores, le dije. Necesito que recojan sus cosas. No tenemos a dónde ir, dijo Paula. Tienen 24 horas. La radio cambió de canción. Un silencio casi ridículo se instaló. Yo me levanté. Recogí la bandeja del pavo. Fui a la cocina. Lavé sin prisa. No lloré. El agua tibia me ayudó a no pensar en la palabra parásito, que aún me vibraba en los oídos. Escuché a Paula cuchichear con Diego en la sala. «Habla tú», decía ella. «Dile que no puede hacer esto». «Está decidida», contestó él. «Déjala que se canse. Mañana hablaré con ella». «Mañana nada. Si cede hoy, cederá siempre». Respiré hondo y volví secando mis manos. La conversación terminó. Dije, hay comida suficiente para que se lleven. Llenen recipientes y no cocinen mañana. Paula abrió los ojos como si hubiera escuchado un insulto. ¿Ahora nos manda? Les marco un límite, contesté. Mañana a esta hora. No quiero encontrar sus cosas en la habitación pequeña. Diego se puso de pie. Mamá, por favor. Lo miré con calma. Vi al niño que alguna vez fue, cuando me traía flores hechas de papel periódico. Ese niño no estaba. Había un hombre que justificaba a su esposa cada vez que me desarmaba la mesa. 24 horas, repetí. La cena se deshizo en pasos torpes. Paula juntó los postres que trajo, pero también los que yo compré, como quien hace inventario de botín. Yo no dije nada. Diego guardó su teléfono en el bolsillo. Miró la casa con un gesto que quise no entender. Antes de salir, Paula se volvió. «No sé de qué vas a vivir cuando te quedes sola», dijo, con esa pensión ridícula. «A ver cuánto te dura la valentía». No respondí. Cerré la puerta detrás de ellos, eché el pasador y apoyé la frente en la madera un segundo. El árbol estaba encendido. Una luz azul intermitente tiñó la sala de un color feo. Apagué el árbol, apagué la radio, me quedé escuchando el motor de un auto lejano. Fui a la cocina. Serví un vaso pequeño de agua y me tembló la mano por primera vez. Me senté a la mesa vacía.
Puse los cubiertos en una esquina para lavarlos mañana temprano. Abrí el cajón donde guardo mis papeles. Dentro hay un sobre con mis documentos, el título de la casa y un papel que firmé hace años en la oficina del licenciado Ramírez. Toqué el borde del sobre sin sacarlo. No era el momento. Tenía claro que si lo mostraba esa noche, convertiría la cena en otra cosa, y yo no quería espectáculo. Quería que mis palabras hicieran su trabajo. A las 10 en punto, alguien golpeó la puerta. Di un brinco. Volví a poner el pasador con la mano húmeda. ¿Quién es? Pregunté. Soy yo, Ana, doña Teresa. Abrí apenas. Perdón por la hora, dijo. Vi que se fueron molestos. ¿Estás bien? Sí, mentí. Gracias por pasar. Me dejó una bolsita con dulces. Mañana paso temprano con café, dijo bajito. Y si necesitas, mi sobrino tiene una camioneta. Gracias, Teresa, respondí sin pedir explicaciones. Ella asintió, entendiendo más de lo que yo decía, y se fue. Cerré y me quedé parada en medio de la sala. Escuché pasos arriba. Diego y Paula aún estaban moviéndose en la habitación pequeña, arrastrando cajas, hablando en susurros tensos. Bajaron a medianoche. La puerta del pasillo crujió. El olor a perfume fuerte de Paula se quedó flotando. El silencio volvió. Subí las escaleras con cuidado. En el pasillo, vi que habían dejado una caja abierta con mis manteles dentro. Los saqué, los doblé con calma. Los guardé en mi armario. Al fondo, mi cuarto estaba en orden. La cama hecha, la lámpara encendida. Me senté y miré el reloj. Las 12:20. Faltaban 23 horas y 40 minutos. Apagué la luz y me acosté sin desvestirme. No dormí. A la 1:40, el teléfono vibró con un mensaje. Era del número del licenciado Ramírez. Estoy en la ciudad. Si necesita que pase mañana, avíseme. Lo leí sin contestar. Guardé el teléfono bajo la almohada y miré el techo. A las 2, escuché a Paula llorar en el baño del pasillo. A las 2:30, oí a Diego hablando por teléfono en voz baja, diciendo, «Mañana arreglamos, no te preocupes». No sé a quién. A las 3, la casa por fin se quedó quieta. Me levanté antes del amanecer. El cielo era una mancha gris sobre los techos. Puse agua para café. Me miré en el espejo de la cocina. Los ojos hinchados, las manos con grietas de jabón. Moví el mantel, conté los platos, guardé los vasos. A las 6, Paula bajó con el celular en la mano. ¿Sigues con esa idea?, preguntó, sin buenos días. Sí, no tenemos dónde ir, repitió, cansada. Tienen hasta la noche, dije. Si necesitan llamar a alguien, háganlo temprano. Diego bajó después, en silencio. Mamá, ¿podemos hablar? ¿Después del café? Respondí. Doña Teresa golpeó la puerta a las 6:30 con 2 vasos térmicos. Te traje uno con azúcar y otro sin, dijo. Gracias. Si hace falta me quedo, ofreció. Estoy bien. Mentí otra vez. Ella entendió y se fue. A las 7, Diego se acercó a la mesa. Mamá, anoche te pasaste. Paula está muy afectada. Yo también, dije. No puedes echarnos así. Puedo. ¿Y si no nos vamos?, preguntó, sosteniéndome la mirada. No respondí de inmediato. Abrí el cajón. Toqué el borde del sobre otra vez. Lo saqué esta vez y lo apoyé junto al plato. Diego reconoció el sello del despacho del licenciado Ramírez. Paula, que escuchaba desde el marco de la puerta, se acercó un paso. Yo no abrí el sobre. Lo dejé ahí, a la vista. Volví a cerrar el cajón con cuidado y me serví café. Diego, dije. Toma tu taza. Tienen un día por delante. Él miró el sobre. Me miró a mí. Miró a Paula. Trató de leerme la cara. No lo logró. Afuera, un vendedor ambulante pasó gritando bolillos calientes. El barrio empezó a moverse, como cada mañana. Dentro de mi casa, el tiempo se acomodó en el borde del plato, en el borde del sobre, en el borde de lo que viene. Yo no levanté la voz, no hice un discurso, solo cuidé que el café no se derramara. La Navidad seguía allí, medio deshecha, el árbol apagado, los lazos arrugados, el pavo frío cubierto con papel de aluminio, el ponche sin canela en la olla, y, sobre la mesa, el sobre esperando. A las 7:10, el teléfono volvió a vibrar. Era otra vez el licenciado Ramírez. «Puedo pasar a las 11. Usted me dice». No respondí todavía. Levanté la mirada y vi a Paula llevarse la mano a la boca, como si por fin intuyera que no estaba jugando. 23 horas, pensé. Y empieza a correr desde ahora.
Después de aquella cena de Navidad en la que mi nuera me gritó en la cara y mi hijo sonrió como si estuviera de acuerdo, me encerré en mi habitación. No lloré, no grité. Solo me senté en la cama y dejé que el silencio me envolviera. A veces el silencio duele más que cualquier palabra. Sentía un peso en el pecho, como si todos esos años de sacrificio se hubieran convertido en piedras que me aplastaban. Miré mis manos. Estaban arrugadas, manchadas por el tiempo, con cicatrices de los años en que trabajé planchando ropa ajena, lavando pisos, cortando verduras en puestos de mercado. Cada marca en mis dedos era la prueba de una vida entregada para que mi hijo, Daniel, pudiera estudiar, vestirse bien y tener un techo digno. Me vinieron a la memoria noches enteras en que me quedaba despierta cosiendo para alguna señora del barrio que pagaba apenas unas monedas. Yo no dormía, pero él amanecía con sus cuadernos listos, su uniforme limpio, su mochila nueva. También recordé cuando me tocó vender empanadas en la esquina bajo la lluvia, porque era la única forma de pagarle la inscripción a un curso que decía necesitar. Jamás dudé, nunca me quejé. Siempre pensé que todo ese esfuerzo se transformaría en gratitud algún día, pero lo que recibí en esa mesa fue todo lo contrario. Una nuera, Patricia, que me llamó parásito delante de todos, y mi propio hijo, el mismo al que cargué con fiebre, el mismo al que llevé al hospital cuando no tenía ni para un taxi, me miró con esa sonrisa de complicidad hacia su esposa, como si estuviera bien tratarme de esa manera, como si él hubiera olvidado quién soy. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuché sus voces en la sala. No sabían que yo estaba despierta. Daniel hablaba con Patricia en voz baja, pero suficiente para que yo alcanzara a oír. «Tenemos que convencerla de que firme la casa», decía él. «Claro», respondió Patricia. «Esta casa es demasiado grande para una vieja sola. Nosotros la necesitamos más. Además, es mejor que vaya pensando en un hogar de ancianos». Sentí un escalofrío. No eran solo insultos lanzados en un momento de ira. Era un plan. Querían sacarme de mi propia casa, la misma que compré con años de trabajo duro. Ellos vivían allí gratis, nunca habían puesto un centavo para pagar una cuenta de luz o de agua, y aún así, hablaban de mí como si fuera un estorbo. Ese día decidí que tenía que recordarles, aunque fuera solo para mí misma, de dónde salió todo lo que tienen. Abrí un cajón donde guardo algunas libretas viejas y fotos descoloridas. Allí estaban los recibos de los primeros pagos que hice por el terreno de la casa, los contratos de préstamos que firmé en cooperativas, los comprobantes de pago de la Universidad de Daniel. Cada papel era una prueba de que nada cayó del cielo. Volví a ver las fotos. Yo con Daniel pequeño en brazos, yo en un mercado vendiendo frutas, yo sirviendo platos de comida en una feria del pueblo, siempre con una sonrisa cansada, pero con la esperanza de que algún día él se sentiría orgulloso de su madre. Ahora entiendo que ese día nunca llegó. Por la tarde, Patricia se acercó a mí en la cocina. Su tono fue suave, pero sus palabras eran veneno. «Suegra, estuve pensando, ¿no cree que sería mejor para usted ir a un lugar donde tenga compañía de su edad? Aquí se va a sentir sola, y además, la casa requiere mucho cuidado. Daniel y yo podríamos ocuparnos de ella». La miré fijamente. No contesté. Solo seguí lavando los platos. Ella sonrió, satisfecha, como si hubiera ganado una pequeña batalla. No sabía que yo ya había escuchado toda su conversación con Daniel. Esa noche me costó dormir. Me preguntaba en qué momento mi hijo se había convertido en ese hombre capaz de sonreír cuando me humillaban. ¿Fue culpa mía por darle demasiado? ¿Por no enseñarle a valorar lo que costaba cada cosa? Tal vez yo misma lo había criado para ser el ingrato que ahora me miraba como un problema a resolver. Pasaron los días y la tensión en la casa crecía. Patricia se burlaba de mi ropa. Decía que vestía como sirvienta. Daniel no la corregía, solo callaba, o peor aún, reía con ella. Cuando llegaban visitas, me pedían que no bajara a la sala porque hacía sentir incómodos a los demás. Yo me quedaba en mi cuarto, escuchando las risas que venían desde abajo, sintiéndome una extraña en la casa que construí con mis propias manos. Mientras tanto, me refugiaba en los recuerdos.
Recordaba a mi difunto esposo, Manuel, que falleció hace más de 20 años. Él no dejó mucho dinero, pero dejó conmigo la convicción de que había que luchar para sacar adelante a Daniel. Yo cumplí esa promesa, y ahora, irónicamente, era mi propio hijo quien quería sacarme de mi hogar. Cada vez que escuchaba a Patricia hablar de mi casa, o planear dónde pondría sus muebles cuando yo me fuera, el corazón se me apretaba. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esa humillación diaria. Una tarde, al salir al patio a tender ropa, encontré a la vecina, doña Carmen, una mujer mayor que siempre me había mostrado respeto. Me miró con tristeza y me preguntó si todo estaba bien. Estuve a punto de contarle, de desahogarme, pero me contuve. No quería que nadie del barrio supiera lo que estaba pasando dentro de mi propia casa. Sentía vergüenza de que mi hijo me tratara así. Esa noche me quedé mirando el techo de mi habitación. El dolor se había convertido en algo constante, una herida que no cicatrizaba. Pero en medio de ese dolor, comenzó a crecer otra cosa. Una especie de claridad, una voz interna que me decía que no todo estaba perdido, que yo todavía tenía algo que ellos ignoraban. Daniel y Patricia creían que yo era débil, que estaba sola y sin recursos, pero ellos no conocían toda mi historia. No sabían lo que yo había hecho en silencio durante todos esos años, mientras ellos disfrutaban sin preocuparse de nada. Todavía no era el momento de mostrarlo. Tenía que esperar. Tenía que soportar un poco más. Dejar que siguieran creyendo que me tenían arrinconada, porque la lección que les esperaba iba a ser mucho más dura de lo que ellos imaginaban. Esa noche, mientras apagaba la luz y me acomodaba en la cama, repetí en mi mente las palabras que había dicho en Navidad. Tienen 24 horas para desaparecer de aquí. Ellos pensaban que había sido solo un arranque de rabia, una amenaza vacía. Lo que no sabían era que esas palabras habían sido la primera señal de que yo ya había tomado una decisión. La calma con la que lo dije no era casualidad. Era el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana después de esa Navidad, el ambiente en la casa era más pesado que nunca. Bajé temprano a la cocina, hice café como siempre, y me senté en silencio con mi taza entre las manos. El aire olía a humedad, y cada ruido de los vecinos madrugadores me recordaba que afuera la vida seguía normal, mientras dentro de mi casa algo se había roto para siempre. Daniel bajó con cara de fastidio. Ni siquiera me saludó. Se sirvió un vaso de jugo y se apoyó en la nevera, evitando mi mirada. A los pocos minutos apareció Patricia, todavía en pijama, con el celular en la mano. Ella tampoco se molestó en saludar. Hablaban entre ellos como si yo no estuviera presente. «Tenemos que organizarnos», dijo Patricia mientras revisaba mensajes en su teléfono. «Si no empezamos ahora, luego se va a complicar». «Sí, pero no quiero problemas con mi mamá», respondió Daniel en voz baja, aunque yo lo escuchaba todo. «Problemas ya los tienes», contestó Patricia con frialdad. «¿O no viste cómo nos echó ayer? Esa mujer se cree dueña de todo, pero nos necesita. No aguanta sola». Tragué el café despacio, como si nada. No iba a darles el gusto de verme débil tan temprano. «Lo que tenemos que hacer», continuó Patricia, «es convencerla de que firme los papeles. Ella ya está mayor, ni siquiera entiende de trámites. Mejor que lo deje todo a tu nombre». Daniel asintió, aunque bajó la mirada. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Era la confirmación de que no era Patricia sola la que pensaba en sacarme, sino él también, mi propio hijo. Me levanté y comencé a lavar los platos solo para disimular el temblor en mis manos. Ellos siguieron hablando. «Si no firma voluntariamente, no sé cómo vamos a hacer», dijo Daniel. «Pues la presionamos», respondió Patricia sin titubeos. «La hacemos ver que es lo mejor para ella. Además, tarde o temprano terminará en un hogar». Sentí un nudo en el estómago. El mismo hijo que me había visto desvelarme cosiendo para pagarle la universidad, ahora planeaba con su esposa enviarme a un asilo. A lo largo de ese día, la tensión fue creciendo. Patricia me trataba con una mezcla de burla y superioridad. Cada vez que hablaba conmigo, usaba un tono condescendiente, como si yo fuera una criada. Por ejemplo, cuando le pregunté si había visto el control remoto de la televisión, respondió: «No sé, suegra. Yo no tengo tiempo de andar detrás de esas tonterías. Usted debería ser más ordenada». Daniel estaba presente, pero no dijo nada. Solo se encogió de hombros, como si fuera normal que me hablara así. Más tarde,
Patricia entró a mi habitación sin tocar la puerta. Empezó a abrir los cajones, a mirar mis cosas. ¿Qué buscas?, le pregunté con calma. Nada, suegra. Solo quería ver si tenía algo guardado. Esta ropa es vieja. Debería donarla. Le haría bien empezar a vaciar este cuarto. Era el cuarto donde aún conservaba recuerdos de Manuel, mi difunto esposo, y de cuando Daniel era niño. Patricia los tocaba como si fueran basura. Esa noche, mientras cenábamos, el tema volvió a salir. Yo me serví un plato pequeño de sopa, y Patricia aprovechó para soltar su comentario venenoso. Con razón está tan flaca, suegra. Usted no se cuida. En un hogar tendría nutricionistas, médicos, actividades. Aquí se está consumiendo. Daniel bajó la cabeza y movió la sopa con la cuchara. No me defendió. Esa indiferencia me atravesó. No voy a ningún hogar, le respondí tranquila. Esta es mi casa. Claro, su casa, dijo Patricia con ironía. Pero Daniel y yo también tenemos derecho. Vivimos aquí. Contribuimos con los gastos. ¿Qué gastos?, pregunté mirándola directamente. Ella se quedó en silencio un momento. La comida, el internet, algunas cosas, balbuceó. Yo pago la luz, el gas y la mayoría de los víveres. No hablemos de gastos porque sabemos la verdad. Daniel intentó intervenir. Mamá, basta. No hagas de esto una pelea. La pelea la comenzaron ustedes, respondí sin gritar, pero con firmeza. El silencio se volvió incómodo. Patricia lo rompió con una risa seca. Mire, suegra, usted debería agradecernos. Le damos compañía. Si no fuera por nosotros, estaría sola como un perro. Me levanté de la mesa sin decir más. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que casi se me salía del pecho. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta y respiré hondo. Esa noche pensé mucho. Me dolía reconocerlo. Pero Daniel ya no era el hijo que yo crié. Era un hombre débil, manipulado por su esposa, que prefería callar antes que defender a su propia madre. Patricia había logrado sacar lo peor de él. Al día siguiente, la situación empeoró. Patricia se pasó toda la mañana hablando por teléfono con su madre, contándole que pronto tendrían la casa a su nombre. Yo la escuché desde la cocina. No te preocupes, mamá. Todo está encaminado. En unos meses esta casa será nuestra. La vieja ya no puede con nada. Me hervía la sangre, pero me contuve. Tenía que aguantar un poco más. Si algo había aprendido en mi vida, era que la paciencia también es una herramienta. Más tarde, Daniel se acercó a mí en la sala. Mamá, quiero hablar contigo. Dime, he estado pensando... Quizá Patricia tiene razón. Tal vez lo mejor es que vayas a un lugar donde te cuiden. Nosotros podemos encargarnos de la casa. Lo miré fijamente. ¿Eso piensas de verdad? ¿Después de todo lo que hice por ti? Daniel desvió la mirada. No lo tomes a mal, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es quedarme en mi casa. Él suspiró, frustrado. Eres muy terca. Me quedé helada. Ese hijo al que cargué cuando estaba enfermo, al que le compré zapatos aunque yo anduviera con los míos rotos, ahora me llamaba terca porque no quería entregar lo único que tenía. Patricia apareció en ese momento con una carpeta en la mano. Aquí están unos documentos, suegra. Son solo trámites para organizar la casa. Fírmelos, por favor. Miré la carpeta, no la toqué. No voy a firmar nada. Pero es solo un trámite sencillo, insistió Patricia. Ya dije que no, respondí firme. Ella frunció el ceño y dejó la carpeta sobre la mesa con brusquedad. Algún día se dará cuenta de que está equivocada. Esa noche no pude dormir. Sentía que la lucha ya era abierta. Ya no eran comentarios sueltos o insinuaciones. Era un intento directo de sacarme lo que era mío. Pero no iban a lograrlo. Lo que ellos no sabían es que yo llevaba años preparando mis papeles. Con la ayuda del licenciado Ramírez, había dejado todo en orden para que nadie pudiera quitarme la casa. Los documentos estaban guardados en un sobre, y solo yo sabía dónde estaba. Daniel y Patricia pensaban que tenían el control, que podían manipularme, que era una anciana indefensa. Lo que no sabían era que detrás de mi silencio había una estrategia. En los días siguientes, Patricia intensificó su hostigamiento. Me decía que mi ropa olía a viejo, que mi manera de cocinar estaba pasada de moda, que hasta mi forma de hablar era anticuada. Daniel la escuchaba y rara vez intervenía. En ocasiones hasta reía con ella. Cada comentario era una puñalada. Pero yo aguantaba.
Cada palabra ofensiva la guardaba dentro de mí como una prueba más de lo que eran capaces. No respondía con gritos ni con insultos, respondía con silencio, y en ese silencio iba preparando lo que vendría. Una tarde, mientras Patricia hablaba de remodelar la casa y pintar las paredes a su gusto, yo fui a mi cuarto y saqué el sobre con los documentos. Lo abrí y revisé cada hoja. Allí estaba todo: la escritura a mi nombre, el testamento, los registros en regla. Era mi escudo. Lo volví a guardar con cuidado. Me miré al espejo. Estaba cansada, con ojeras, con el rostro marcado por los años, pero en mis ojos aún había fuerza. No podían verme derrotada. Esa noche, antes de dormir, repetí en mi mente lo mismo que había dicho en Navidad. Tienen 24 horas para desaparecer de aquí. Sabía que ellos pensaban que era una amenaza vacía, pero poco a poco iban a entender que yo hablaba en serio. Y el momento de demostrarlo estaba cada vez más cerca. Los días siguientes fueron una prueba constante de resistencia. Daniel y Patricia actuaban como si la casa ya fuera suya. Caminaban por los pasillos haciendo planes en voz alta, como si yo no estuviera escuchando. Patricia decía dónde pondría un sofá nuevo. Hablaba de pintar las paredes de colores claros, y hasta mencionó tirar a la basura algunos muebles que habían sido de mi madre. Yo escuchaba todo desde la cocina. No interrumpía, no les pedía que se callaran, solo guardaba silencio, porque sabía que cuanto más confianza tuvieran, más fuerte sería la caída. Una mañana, Patricia llegó con una sonrisa falsa. «Suegra, hoy vamos a ver a un amigo de mi papá. Es abogado. Nos va a orientar sobre lo de la casa». «¿Y para qué necesitan un abogado?», pregunté sin levantar la voz. «Para asegurarnos de que todo esté en orden. Usted ya está mayor y no debería cargar con esas preocupaciones». La miré fijo. «No necesito que nadie se encargue de mis cosas». Patricia sonrió como quien escucha a un niño caprichoso. Daniel, que estaba detrás de ella, evitó mi mirada. No dijo nada, pero su silencio era suficiente para confirmarme que estaba de acuerdo. Ese día, cuando ellos salieron, aproveché para abrir el cajón de mi cómoda. Saqué el sobre donde estaban los papeles de la casa, la escritura a mi nombre, el documento firmado ante notario con el licenciado Ramírez y una copia del testamento que había preparado hacía años. Revisé cada hoja con calma. Todo estaba en regla. Ningún papel podía ser usado en mi contra. Guardé el sobre en un lugar más seguro, debajo de una losa floja en el piso de mi cuarto. Solo yo sabía cómo levantarla. Si Patricia o Daniel llegaban a registrar la habitación, no encontrarían nada. Esa misma tarde, cuando regresaron, Patricia entró a la cocina con un aire de triunfo. «Hablamos con el abogado. Dice que es mejor que usted vaya pensando en firmar un poder para que Daniel se haga cargo de todo. Así no se complica». «No voy a firmar nada», respondí sin apartar la vista de la olla donde cocinaba frijoles. «Pero es por su bien, suegra. En un hogar estaría tranquila, con gente de su edad, y nosotros podríamos modernizar esta casa, que ya está muy vieja». Daniel se acercó. «Mamá, escúchanos. Solo queremos ayudarte». «No necesito ayuda para vivir en mi casa», contesté. «La construí con mis manos. La pagué con mi esfuerzo. No voy a entregar lo único que me queda». Patricia bufó con fastidio y salió de la cocina. Daniel se quedó un momento más, pero no insistió. Sabía que no iba a convencerme. Al día siguiente, mientras lavaba la ropa en el patio, escuché que Patricia hablaba por teléfono con su madre. «Tranquila, mamá. Pronto todo será nuestro. La vieja no tiene nada a su nombre. Es cuestión de tiempo». Casi se me escapó una risa amarga. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Esa misma tarde, llamé al licenciado Ramírez desde el teléfono fijo. «Licenciado, necesito que venga mañana a la casa. Es urgente». «Claro, doña Ana», respondió él. «Paso a media mañana». Colgué y respiré profundo. El momento de mostrar mis cartas se acercaba. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, el licenciado Ramírez tocó la puerta. Daniel abrió con gesto de sorpresa. «¿Quién es usted?» «Soy el licenciado Ramírez, abogado de su madre». Patricia apareció enseguida. «¿Abogado? ¿Desde cuándo tiene abogado?» «Desde hace años», dije saliendo de mi cuarto. «Pase, licenciado». Nos sentamos en la sala. El licenciado sacó una carpeta de cuero y la puso sobre la mesa. Patricia lo miraba con desconfianza. Daniel parecía nervioso. «Doña Ana me pidió que revisara los documentos de la propiedad», explicó Ramírez. «Y quiero dejar claro que todo está en orden. Esta casa pertenece únicamente a ella». Patricia cruzó los brazos.
Eso no puede ser. Daniel es su hijo. Tiene derecho. El derecho se ejerce cuando la persona lo concede, respondió el abogado con calma. Y en este caso, la escritura y el testamento están a nombre de doña Ana. Nadie más puede disponer de la propiedad. Daniel tragó saliva. Entonces, ¿no podemos hacer nada? Exactamente, dijo el licenciado. Cualquier intento de firmar documentos en contra de la voluntad de su madre sería inválido. Patricia se puso roja de rabia. Esto es un abuso. Nosotros también vivimos aquí. Viven aquí porque doña Ana se los permitió, replicó Ramírez. Pero si ella decide que se vayan, está en todo su derecho legal. El silencio fue absoluto. Patricia miró a Daniel, esperando que dijera algo. Él solo bajó la cabeza. Yo aproveché ese instante. Lo dije en Navidad y lo repito ahora. Tienen 24 horas para salir de mi casa. Patricia golpeó la mesa con la mano. No nos puede hacer eso. Ya lo hice, contesté. Y si mañana siguen aquí, vendrá la policía con la orden de desalojo. El licenciado Ramírez asintió. Yo mismo prepararé el documento. Daniel me miró con ojos desorientados. Mamá, ¿de verdad vas a echarnos a la calle? De verdad, respondí sin titubear. Ustedes me insultaron, me humillaron y quisieron quedarse con lo que no les pertenece. Se acabó. Patricia quiso seguir discutiendo, pero Daniel la tomó del brazo. Vámonos, le dijo en voz baja. Se encerraron en la habitación pequeña. Durante todo el día escuché cómo movían cajas, abrían y cerraban cajones, hablaban en susurros. Por momentos discutían. Patricia lloraba y decía que no iba a aceptar esa humillación. Daniel trataba de calmarla. Yo, mientras tanto, me dediqué a limpiar la casa. Lavé el piso de la sala, quité el polvo de los muebles, abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Era como si me estuviera preparando para recuperar mi espacio después de tanto tiempo. Esa noche no bajaron a cenar. Yo me senté sola a la mesa, con un plato de sopa y un pedazo de pan. El silencio era tan profundo que hasta el tic-tac del reloj se escuchaba fuerte. No me sentí sola, me sentí tranquila. Al día siguiente, a media mañana, el licenciado Ramírez volvió. Traía un documento en la mano. Aquí está la notificación oficial. Si no se van hoy, mañana vendrán las autoridades. Golpeamos la puerta de la habitación. Daniel salió con el rostro cansado. Mamá, danos un poco más de tiempo. Ya tuvieron demasiado, contesté. Patricia apareció detrás de él, con el cabello desordenado y los ojos hinchados. Esto es injusto. Después de todo lo que hemos hecho por usted, ¿qué hicieron por mí?, pregunté. ¿Insultarme? ¿Tratarme como estorbo? ¿Planear cómo quedarse con mi casa? Eso no es hacer algo por mí. Ella me lanzó una mirada de odio. Algún día se va a arrepentir. No, respondí. Los que se van a arrepentir son ustedes. El licenciado les entregó la notificación. Patricia la arrugó y la tiró al suelo. Daniel la recogió y la guardó en el bolsillo. Sabía que no podían hacer nada. Esa tarde comenzaron a sacar maletas. Los vi bajar por las escaleras con cajas en las manos. Patricia ni siquiera me dirigió la palabra. Daniel me miraba de reojo, como si quisiera decir algo, pero no encontraba cómo. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, me senté en la sala y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio. El silencio no era de tristeza, sino de alivio. Me levanté y caminé por cada habitación. Toqué las paredes, abrí las ventanas, recorrí los pasillos. La casa era mía otra vez, pero sabía que la historia no terminaría ahí. Daniel era mi hijo, y aunque lo había echado, parte de mí sabía que volvería a buscarme, y cuando lo hiciera, no sería por amor, sino por interés. Lo que ellos aún no entendían era que mi silencio no era debilidad, era estrategia, y la verdadera lección apenas estaba empezando. Cuando Daniel y Patricia cerraron la puerta por última vez, pensé que tal vez no volvería a verlos en un buen tiempo. La casa quedó en silencio. Pasé los primeros días limpiando cada rincón, como si necesitara borrar las huellas de ellos en las paredes y en los muebles. Lavé las sábanas de la habitación pequeña, saqué las cortinas para que entrara aire fresco y guardé en un cajón la notificación de desalojo que había preparado el licenciado Ramírez. Me levantaba temprano, ponía café y me sentaba en la mesa de la cocina sin escuchar reproches ni burlas. Ese silencio me dio una paz extraña, pero no duró demasiado. Al tercer día, una vecina me contó que Daniel y Patricia estaban viviendo temporalmente en la casa de una tía de ella, a varias cuadras. No tenían a dónde ir y, según la vecina,
La tía ya estaba cansada de tenerlos. No me sorprendió. Patricia estaba acostumbrada a mandar y a criticar. No era fácil convivir con ella. Daniel, en cambio, parecía andar como una sombra, siguiendo lo que ella dijera. Una tarde, mientras regresaba del mercado, escuché a dos señoras hablar en la esquina. ¿Ya supiste lo de Daniel?, decía una. Claro, la misma madre lo echó de la casa. Imagínate la vergüenza. Me miraron de reojo cuando pasé, pero yo no me detuve. Caminé despacio, con las bolsas en la mano. No iba a explicar nada. Cada quien podía sacar sus conclusiones. Días después, supe que Daniel había perdido el trabajo. Un vecino que trabaja en la misma empresa me dijo que lo llamaron a recursos humanos porque había rumores de que intentó presionar a su propia madre para quedarse con la casa. La noticia corrió rápido en el barrio y en la oficina. No lo despidieron de inmediato, pero lo suspendieron. Esa suspensión lo dejó sin salario durante un mes. Patricia, por su parte, empezó a sentir el peso del rechazo social. Cuando iba al mercado, varias vendedoras la señalaban con la mirada. Algunas comentaban en voz baja: «Ahí va la que insultó a la suegra en Navidad». Una mañana la encontré en la panadería. Estaba pagando con monedas, discutiendo con la dependienta porque no tenía suficiente para llevar todo lo que quería. Cuando me vio, giró el rostro y salió sin saludar. No me alegré. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque era el camino que ellos habían elegido, y alivio porque la vida empezaba a mostrarles lo que yo no tuve que decir con palabras. Un sábado, Daniel apareció en la puerta de mi casa. Tocó con suavidad, casi como cuando era niño. Abrí y lo vi con la ropa arrugada, la barba crecida y los ojos cansados. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?». Lo dejé pasar. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde semanas antes había evitado mirarme mientras Patricia me humillaba. «No venía a pedir que nos dejes volver», comenzó. «Solo quería explicarte». Lo escuché en silencio. «Perdí el trabajo, mamá. Patricia está desesperada. Nadie quiere ayudarnos. En la casa de mi tía no podemos seguir. Ella nos dijo que busquemos dónde ir». Hizo una pausa y bajó la mirada. «Sé que lo que hicimos estuvo mal. No debí permitir que Patricia te hablara así, pero yo no sé cómo detenerla». Me quedé mirándolo. No reconocía al hijo que crié con tanto esfuerzo. Ese hombre frente a mí era débil, incapaz de defender lo correcto. «Daniel», le dije, «lo que pasó no fue solo por Patricia. Tú también tomaste decisiones. Tú sonreíste cuando ella me insultó. Tú guardaste silencio cuando ella me llamó parásito». Él se cubrió la cara con las manos. «Lo sé, mamá. No tengo excusas». En ese momento Patricia entró. No la había visto llegar detrás de él. Estaba más delgada, con el cabello descuidado y los ojos hundidos. «Ana», dijo con voz cortante, «no quiero rogarte. Solo vine porque Daniel insistió. Pero no pienses que me arrepiento de lo que dije». La miré sin levantarme de la silla. «Eso lo sé, Patricia, y por eso no hay nada más que hablar». Daniel la tomó del brazo. «Ya, vámonos», le dijo en voz baja. Salieron sin mirar atrás. Cerré la puerta despacio. Sentí un cansancio enorme, pero también la seguridad de que había tomado la decisión correcta. Con el paso de las semanas, los rumores sobre ellos aumentaron. Patricia intentó conseguir trabajo en una boutique, pero no la aceptaron. Alguien había contado en el barrio lo que hizo en Navidad, y la dueña no quiso contratarla. Daniel buscó empleo en varias oficinas, pero al revisar sus antecedentes y escuchar las historias, nadie lo llamó. Los vecinos que antes los trataban con respeto comenzaron a evitarlos. En el mercado, la gente murmuraba. En la iglesia, varias personas me preguntaron directamente si era verdad que habían intentado quitarme la casa. Yo solo respondía que cada uno tiene que vivir con sus decisiones. Una tarde, doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me dijo: «Ana, vi a tu hijo en la plaza, sentado con otros muchachos que no hacen nada bueno». Me dio lástima. No contesté. Miré al suelo y apreté los labios. Dentro de mí, algo se quebraba, pero no podía dejar que la compasión me hiciera retroceder. Si abría la puerta de nuevo, ellos volverían a tratarme igual. Patricia, por su parte, comenzó a perder amigas. Las mujeres con las que antes tomaba café en el barrio ya no la invitaban. Decían que no querían juntarse con alguien que trataba así a su suegra. El aislamiento la fue consumiendo. Un día escuché que discutían en la calle.
a pocos metros de mi casa. Patricia gritaba que estaba harta de vivir en la miseria, que Daniel era un inútil que no podía mantenerla. Él le pedía que bajara la voz, pero ella no se callaba. Varias vecinas salieron a mirar. Yo también escuché desde la ventana, con un nudo en la garganta. La humillación que me hicieron en mi propia mesa empezaba a regresarles multiplicada, pero ahora en público. El licenciado Ramírez me visitó para revisar algunos papeles. Le conté lo que había pasado. «Hizo bien, doña Ana», me dijo. «Ellos tienen que enfrentar las consecuencias. Usted ya les dio demasiado». Asentí. En el fondo, me dolía. Pero era cierto. Los días siguientes fueron aún más duros para ellos. Supe que la tía de Patricia finalmente los echó. Estuvieron durmiendo un tiempo en la casa de una amiga, pero esa ayuda duró poco. Al final, tuvieron que alquilar un cuarto pequeño en una pensión. Era irónico. Habían querido quedarse con mi casa y terminaron viviendo en un espacio de 2 por 3 metros. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba temprano, iba al mercado, cocinaba. Algunas vecinas me invitaban a tomar café y poco a poco empecé a sentir que recuperaba mi vida. Pero siempre estaba la sombra de Daniel rondando mi mente. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, lo vi parado en la acera, mirando la casa. No tocó la puerta. Solo se quedó un momento y luego se fue. Esa imagen me acompañó toda la noche. Pensé en el niño que fue, en los años en que me abrazaba y me decía que me quería. Ese niño ya no estaba. En su lugar había un hombre derrotado que había dejado que su esposa lo arrastrara a la ruina. No era mi responsabilidad salvarlo. Esa verdad me costó aceptarla, pero cada día se volvía más clara. Los rumores en el barrio se convirtieron en comentarios crueles. Algunos decían que Patricia había tenido que empeñar sus joyas. Otros, que Daniel pedía prestado dinero a escondidas. Lo cierto era que cada vez los veía más deteriorados. Un domingo por la mañana, mientras salía de la iglesia, Patricia se me acercó. Estaba despeinada, con la ropa arrugada. «Ana», me dijo, «no sabes lo difícil que está todo. No tenemos nada». La miré con calma. «Lo siento, Patricia. Eso es consecuencia de sus decisiones». Ella apretó los dientes y se fue sin decir más. Esa tarde, Daniel apareció otra vez. Esta vez estaba solo. «Mamá, quiero pedirte perdón», me dijo con la voz quebrada. «Perdón por todo». Lo escuché. No respondí de inmediato. Él siguió hablando. «Sé que te fallé. Sé que me equivoqué al apoyarla a ella y no a ti. Pero no sé cómo arreglarlo». Me quedé callada. Lo miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vi un poco de sinceridad, pero no era suficiente. Las heridas aún estaban abiertas. «Daniel», dije al fin, «ya no soy la misma. Aprendí a vivir sin ustedes. No puedo abrir la puerta como si nada hubiera pasado». Él asintió en silencio. Bajó la cabeza y se fue. Me quedé sola en la sala, pensando que la caída de ellos apenas estaba empezando. Lo que intentaron hacerme se estaba volviendo contra ellos, y yo no tuve que mover un dedo. La vida se encargó de mostrarles que la ingratitud tiene un precio. La rutina de la casa volvió a ser tranquila después de que Daniel y Patricia se fueron definitivamente. Me levantaba temprano, preparaba café, abría las ventanas y dejaba que entrara el aire fresco. El silencio ya no pesaba, ahora me acompañaba. Caminaba por los pasillos sin escuchar reproches ni burlas. Era mi espacio otra vez, como debía ser. Los primeros días de enero, doña Carmen, mi vecina, vino a visitarme con una charola de pan. Se sentó en la cocina y me dijo en voz baja, «Ana, todo el barrio habla de lo que pasó en Navidad. Algunos sienten pena por ti, otros dicen que hiciste bien en echarlos. Yo solo quiero que sepas que no estás sola». «Gracias, Carmen», le respondí. «Me basta con que algunos sepan la verdad». Ella asintió. Luego me contó que Daniel y Patricia seguían en la pensión, pero que ya estaban atrasados con el pago. Me limité a escuchar. No iba a mostrar compasión. Cada quien vive con las decisiones que toma. Un par de semanas después, Daniel volvió a tocar a mi puerta. Esta vez venía con el rostro cansado, las ojeras marcadas y las manos vacías. Se sentó en la sala sin que yo se lo pidiera. «Mamá», dijo, «no vengo a pedir dinero. Solo quería verte». Yo lo observé en silencio. Esperé a que siguiera hablando. «Las cosas con Patricia están mal. Ella me culpa de todo. Dice que si yo hubiera insistido más, tú nos habrías dado la casa. Ahora me grita todos los días». Noté cómo sus hombros se encogían al decirlo. Era un hombre vencido. «Daniel,
Esa mujer te llevó por un camino que no era tuyo, pero tú lo aceptaste. No culpes solo a ella. Él bajó la mirada. Lo sé, mamá. Perdí todo. El trabajo, la casa, la confianza de la gente. Hubo un silencio largo. ¿Y Patricia? Pregunté. Está buscando la manera de irse a vivir con su madre. Dice que aquí nadie la quiere. No respondí. Él entendió mi silencio. Se levantó despacio, me miró y dijo, solo quería pedirte perdón. No lo abracé. No le dije que todo estaba bien. Lo dejé ir. Sentí que mi papel ya no era protegerlo, sino dejar que enfrentara las consecuencias. Con el paso de las semanas, confirmé que Patricia se había ido. Una vecina me contó que regresó a la casa de su madre y que hablaba pestes de Daniel. Decía que era un fracasado, que la había arruinado. Yo escuchaba esas historias sin emoción. Patricia nunca me importó. Lo único que me dolía era que mi hijo se hubiera dejado arrastrar por ella. Mientras tanto, yo empecé a ocupar mi tiempo en otras cosas. Doña Carmen me invitó a reuniones en la iglesia. Ayudaba en la preparación de alimentos para los ancianos del barrio. Conversaba con las vecinas sin sentir vergüenza. Poco a poco, recuperé la dignidad que Patricia intentó quitarme. En marzo, decidí organizar una cena pequeña. No era Navidad ni ninguna fiesta especial. Solo quería compartir con gente que me había mostrado apoyo sincero. Invité a Carmen, a Teresa, a un par de vecinos que siempre me saludaban con respeto. Preparé tamales, arroz y ponche de frutas. Esa noche, mientras estábamos sentados en la mesa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad. Nadie me criticaba, nadie me mandaba callar. Escuchábamos música bajita y las risas llenaban la casa. Doña Teresa levantó su vaso y dijo, «Ana, esta casa vuelve a sentirse viva, y todo porque recuperaste lo que era tuyo». Sonreí, no con orgullo, sino con alivio. Al día siguiente, Daniel volvió. Llamó a la puerta con timidez. Cuando abrí, lo vi con un aspecto aún más deteriorado. Traía la ropa limpia, pero gastada. «Mamá, Patricia se fue. Ya no está conmigo». Yo asentí. Lo sabía. «Estoy solo, mamá». Se sentó en la sala y miró alrededor, como si buscara recuerdos de su infancia. «Extraño esta casa», susurró. «Extraño cuando todo era más simple». Lo escuché sin interrumpir. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó. «Solo quería decirte que me equivoqué, que me duele haberte fallado». No lloró, pero su voz se quebró. «Daniel», le respondí, «esta casa siempre será mía, pero tú ya no vives aquí. Yo no voy a olvidar lo que hicieron». Él asintió con tristeza. «Lo entiendo». Se levantó, me abrazó con torpeza y se fue. Ese fue el último intento de acercarse. Desde entonces, dejó de venir. Supe que buscó trabajo en otra ciudad. Algunos vecinos me dijeron que lo vieron tomando un autobús con una mochila. Patricia nunca más apareció por el barrio. Y así, sin buscarlos, encontré mi paz. El siguiente diciembre, cuando llegó la Navidad otra vez, decidí no organizar una cena grande. Preparé tamales y ponche, pero esta vez invité solo a quienes me habían mostrado cariño verdadero: Carmen, Teresa y un par de vecinos. No hubo insultos, no hubo discusiones, solo una mesa sencilla y sincera. Mientras servía el ponche, pensé en lo que había pasado un año antes. Patricia gritándome, «vieja parásita», Daniel sonriendo en complicidad. Recordé cómo me temblaban las manos aquella noche, y luego me vi en ese momento, sirviendo ponche tranquila, rodeada de gente que me respetaba. No tuve que levantar la voz, no tuve que vengarme con gritos ni con violencia. Mi silencio fue suficiente, mi decisión fue clara, y el tiempo se encargó de mostrarles a todos que yo no era la débil que ellos creían. Ese fue mi nuevo amanecer: recuperar mi casa, mi dignidad y mi paz. Sin ellos, pero conmigo misma más fuerte que nunca.